y compartir los vídeos que estamos subiendo. Y gente, entremos en esta propia nuevo sistema para la gestión de archivos, tanto en web como en escritorio. Gente, no se olviden suscribirse y compartir. Y comencemos con un nuevo vídeo. Y comenzamos con el proceso. Vamos a poder mostrar la base de datos que tenemos registrado. Tenemos tanto el base de datos en SQL Server como tenemos en MySQL. Las funciones más fáciles, simples son área, documentos, rol y tipo de documentos de usuario. Básicamente en ese roles, tanto en PHP, tanto en Escritorio. Y comenzamos a mostrar las funciones, tanto software. Y aquí tenemos, todos son desarrollados en capas. Tenemos en capa datos, capa de identidad, capa de negocio, y capa de presentación, capa de documentos. Tenemos en 4 capas presentadas. Y comenzamos a iniciar. Vamos a poder iniciar el formulario. Este es el formulario de inicio. Y podemos mostrarle esa parte. Vamos a poder volver. Hice el plugin el framework. Y comenzamos a iniciar. Vamos a iniciar. Throw it back a couple years just for a minute. Spin it like a record player back until the finish. Listen to me tell it, let me reminisce. Yeah, it was 4th grade when I first exceeded limits. Ooh, I got suspended. Shouts to Chancellor Bennett. Teachers acting offended, really they just pretending. My parents on my ass saying don't pick who I'm friends with. Sit with it repentant, man, I never understood. How could all this punishment possibly lead to good? Fuck a time out. Tenemos aquí el usuario, tenemos instrucciones para verificar, tenemos cómo siempre características de usuario, tenemos aquí, puedo visualizar. Ahí tenemos, podemos exportar. Importar y exportar. Tenemos aquí el mensaje. Podemos visualizar. Y como pueden visualizar el documento cargado. Y aquí tenemos otros que se llama conversión de documentos y conversión de documentos. Base de mantenimiento. Y tenemos aquí para restaurar, generar copia de seguridad y restaurar copia de seguridad. Tenemos dos opciones. Esos serían casi todos los procesos de este software pequeño del sistema de gestión de archivos. Y asimismo tenemos más versiones y sería eso un vídeo que nos tendremos en los próximos vídeos. Y no se olviden, gente, de suscribirse al canal, asimismo de más vídeos.